¿Escucharon hablar alguna vez de los menonitas en Argentina? Bueno, en diferentes partes del país hay grupos religiosos de familias menonitas que viven aisladas y con costumbres de hace más de 200 años. Es como viajar en el tiempo. Vas ahí y estar como en 1880 más o menos. Viven sin luz, sin gas, todos con la misma ropa. Incluso hablan solamente alemán antiguo. Rechazan al mundo moderno y viven totalmente aislados. Principalmente se encuentran en La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Salta. Pero bueno, para conocer mejor la historia de los menonitas, cómo es que viven y cómo fue que llegaron acá a Argentina, tenemos que ir al inicio. ¡Vamos! Bueno, los menonitas constituyen una de las más antiguas iglesias evangélicas, siendo un ala radical de la Reforma Protestante. Tuvo su origen en 1525 en Zúrich, Suiza, cuya doctrina se basa principalmente en la Biblia como palabra de Dios. Son seguidores de las creencias de Menno Simons, por eso menonitas por Menno Simons, que era un líder pacifista del movimiento anabaptista de la Reforma Protestante. O sea que estaban en contra de todo lo que hacía la iglesia en ese momento, de la corrupción, de los bautismos en los niños. Llevaron a cabo numerosos estudios en cuanto a la Biblia y se dieron cuenta que había un montón de fallas en cuanto a la enseñanza de la religión por parte de la Iglesia Católica, dando lugar a una serie de movimientos reformistas, en la que rechazan las peregrinaciones, la adoración a los santos, al Papa y un montón de cosas más. Y como negaban el concepto de Iglesia-Estado que estén juntos y también estaban en contra de la guerra y del servicio militar, se los consideró un grupo subversivo y fueron perseguidos, o sea que fueron víctimas de persecuciones, como siempre la Iglesia. Entonces por esa persecución se vino el primer éxodo y se fueron a Prusia, donde se destacaron principalmente en la agricultura. Después, en el año 1786, que estaban presionados para que tomen armas para defender la frontera oriental, pero ellos, como no querían tomar armas, emigraron de nuevo, pero esta vez a Rusia. Sin embargo, en el año 1870 el gobierno de Rusia determina que todos los habitantes del país tenían que hacer sí o sí el servicio militar obligatorio, cosa que los menonitas no estaban de acuerdo, por lo cual decidieron nuevamente el éxodo. ¿A dónde se fueron esta vez? Se firmaron convenios entre 1870 y 1880 para que 15.000 colonos se fueran a América, más precisamente a Canadá. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Canadá determinó que todos tenían que tener el mismo sistema de educación y que todos tenían que hablar inglés. Por lo cual los menonitas se enojaron porque dijeron que no estaban cumpliendo el pacto que habían tenido al principio, que era que se mantenga el sistema de educación y que se siga hablando alemán como siempre lo hicieron. Pero como no tuvieron respuesta y Canadá no dio el brazo a torcer, tuvieron que tomar otra decisión. ¿Y cuál fue? El éxodo otra vez. Por lo cual en el año 1919 los dirigentes decidieron enviar a 6 miembros de la comunidad a un viaje al sur del continente para buscar un lugar como para establecerse definitivamente. Y los países donde fueron eran Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Pero el viaje no arrojó los resultados que ellos esperaban. Por ejemplo, había enfermedades que ellos no esperaban, por lo que decidieron volver y emigrar a México. Y ahí estuvieron un par de años. Hasta que un poco más adelante volvieron acá a Argentina. Para el año 1980 los menonitas decidieron pedir apoyo al gobierno argentino para que le den tierras y poder establecer su comunidad, mediante la compra de tierras en la provincia de La Pampa. Y así fue, 200 familias vinieron desde México para establecerse en el país. O sea que la inmigración de los menonitas en Argentina se dio entre 1985 y 1987, procedentes de México, pero también venían de Belice, Paraguay y Bolivia. Y como dije anteriormente, se quedaron en la provincia de La Pampa, donde tuvieron 10.000 hectáreas, a 40 kilómetros de Guatraché y a 140 de Santa Rosa, que es la capital de la provincia. Pero con el paso del tiempo fueron a lo que es La Pampa de los Guanacos en Santiago del Estero, después más adelante en el 2011 en San Luis y en el 2014 en Salta. Pero bueno, la colonia más vieja y más importante del país está en la provincia de La Pampa, llamada Nueva Esperanza, donde desde ese momento transformaron las 10.000 hectáreas que le dieron en una colonia próspera, donde garantizan educación y salud a los 1.600 habitantes, que vendrían a ser algo así como 200 familias, que tienen como una gran habilidad para vender sobre todo los quesos que fabrican y los muebles que pueden llegar a todo el país. Pero ¿quiénes son estas personas? Bueno, son descendientes de alemanes y germanos rusos que son de tez blanca, hombres y mujeres de ojos claros, rubios, de complexión delgada, y que visten todos de la misma manera. Por ejemplo, los hombres visten con un mameluco y una camisa a cuadros y con un infaltable gorro que puede ser marrón, siempre son oscuros. Y en el caso de las mujeres siempre tienen vestidos viejos clásicos y con la cabeza siempre tapada. Y bueno, en la colonia funciona una iglesia, una escuela, un almacén o proveeduría, que en ese mismo lugar también tiene como una
especie de restaurante que es más o menos de paso. Y algo importante también de los menonitas es que se aferran a sus tradiciones. Por ejemplo, no usan luz eléctrica. Tienen algún que otro generador, pero solamente para trabajar. No hacen deportes, no hay vehículos. O sea, el único vehículo que tiene es una carreta antigua que las ruedas suelen ser de caucho. Otra cosa también de esta colonia que ya dije anteriormente es que hablan alemán antiguo. Alguno que otro habla español, pero siempre son los hombres y lo hacen específicamente para razones comerciales. Las mujeres prácticamente hablan solo alemán y los niños también. Y esto está acá, en Argentina. Tenemos colonias que hablan solamente alemán. Terrible. Una cosa muy importante y algo que destacan los menonitas es que trabajan un montonazo. Trabajan día y noche, de lunes a sábado, y el día domingo es el que se encargan de ir a misa, como es el día de descanso, como dicta la Biblia que tiene que ser. El templo donde ellos van a misa es re sencillo. No dejan entrar a gente, pero sabemos qué es. Un lugar sin imágenes, sin estatuas, ninguna cruz, y también que están los hombres por un lado y las mujeres por el otro. La creencia principal está en el ser y no en el tener. Por eso es que no cuentan con nada de lujos. No tienen celular, no tienen televisión, no tienen autos. Se encargan solamente de trabajar y ese es el único propósito. Y dentro de las actividades que se destacan están la herrería, la metalurgia, la carpintería y la elaboración de queso, como dije anteriormente. Entre tantas cosas más referidas más o menos a lo mismo. Cabe destacar que no conocen ni patria ni estado. Y educan a sus hijos en escuelas donde solamente tienen un único libro, que es la Biblia. Además aprenden a restar, dividir y sumar, pero hasta ahí nomás. Otra de las actividades es que hacen canto de salmos religiosos y cada escuela tiene ahí su coro. Utilizan carruajes, así como en el medioevo, que son llamados calesas, tirados por caballos. O sea, es literal, viajar ahí, estar ahí, es como viajar en el tiempo a un par de siglos para atrás. Terrible. También la tecnología es solamente aceptada para mejorar las condiciones de trabajo. Solo alguna que otra persona tiene algún celular, pero para atender a clientes para la venta de leche, lácteos, toda la cosa que dije anteriormente, lo utilizan solamente de modo comercial. Y bueno, yendo específicamente a cada persona, los hombres trabajan hasta los 21 años para los padres y a partir de esa edad empiezan a trabajar para sí mismos al mismo tiempo en el que se casan. Ya cuando forman una familia, trabajan para sí mismos. Ahí nadie se queda sin hacer nada. Cada persona tiene su quehacer. Por ejemplo, los nenes ayudan a los padres y las nenas ayudan las tareas de la casa, o sea, la madre. Y bueno, el hecho es que estas personas giran su vida alrededor a la religión, o sea, a la Biblia, rindiendo culto al trabajo día y noche. Y crean una riqueza, pero no como para estar así y comprarse lo que quieren, sino para producir más y más. Otra cosa también es que la gente de Huatraché por ahí ve a los menonitas que andan por el pueblo, pero solamente 1 o 2 veces por semana. Van a comprar lo que necesitan y se vuelven a su colonia. Y el choque de cultura es increíble. Los ven caminar por ahí y se dan cuenta a la legua que son los menonitas. Y dentro de lo que hacen ahí en la colonia Nueva Esperanza, también tiene alguna que otra sucursal, pongámosle, en Santiago del Estero, y ahí nos adentramos a los que son otros lugares donde están los menonitas. Por ejemplo, en San Luis. Están ubicados en Nueva Galia, que queda a 300 kilómetros de la capital, y es una colonia más moderna, solo por el hecho de que usan teléfonos. Y el modo de vida es exactamente lo mismo. Trabajan en la herrería, agricultura, elaboración de quesos y demás. Pero bueno, yendo a Santiago del Estero, hay un total de 130 familias y aproximadamente 770 habitantes. Y la actividad básica de los menonitas ahí en esta provincia es la labranza y el cultivo de campos, así como la crianza y la explotación de animales. Y está ubicado en Pampa de los Guanacos, en el departamento de Copo. Y ahí está todo en orden. Tienen su ministro, su obispo, y está dividida en 4 comunidades, en la cual hay una escuela, un almacén, todo bastante parecido a los de La Pampa. Espera que tome un poquito porque estoy hablando. Otra cosa también importante es que esta comunidad es abierta a recibir gente, pero hasta ahí nomás. Se puede vincular solamente con los varones de estas colonias. En cada casa el jefe de hogar es el que habla español y puede comunicarse con la gente de afuera. Las mujeres y los niños no. Yéndonos a Salta, como dije anteriormente, se fueron en el año 2011, pero es chiquitito porque hay 5 familias en 7 hectáreas instaladas en Metán, ahí en la provincia de Salta. Qué loco, ¿no? Tener unas comunidades que hablan solamente un idioma diferente al nuestro. Terrible. Pero bueno, para concluir, los menonitas se casan muy jóvenes, casi siempre antes de los 20 años. Y se bautizan entre los 18 y los 23, o sea, cuando ya son más grandes, adultos y responsables que entienden del tema. Y lo hacen por elección. Las familias se caracterizan por ser muy numerosas, tienen muchísimos hijos, pueden ser entre 7, 10 o 12. Terrible. En Nueva Esperanza no se registró ningún caso de abandono de la comunidad y no hay ningún desocupado, ningún tipo de delito hace más de 18 años. O sea que está todo ok. No tienen médicos y cuando se enferma recurren a los profesionales de las ciudades aledañas, como por ejemplo Huatraché, y también un farmacéutico los visita 2 veces por semana como para saber qué necesitan. Y la gente lo que hace es colgar un trapo rojo ahí en la entrada de su casa como para que el farmacéutico vaya ahí porque se está necesitando un medicamento. Es la forma de comunicación. Otra cosa también, un datito curioso, es que toman mate.
mate. Lo hacen mientras trabajan y se lo inculcaron los vecinos de La Pampa unos años después, cuando ellos corroboraron de que el mate no hacía mal, que no era nada alucinógeno, que no era nada raro. También otro datazo es que no pueden estar en política. Tienen DNI pero no votan. O sea, en las elecciones presidenciales tampoco. Y bueno, así como están en Argentina, también hay en otros lugares del mundo, y según datos recopilados entre 1996 y 1997, se confirmó que los menonitas constituían 192 entidades nacionales en 60 países, cuyos miembros adultos bautizados sumaban más de 1.100.000 personas. Un montonazo. Pero bueno, así la historia de los menonitas en Argentina y cómo esa comunidad vive aislada de nosotros, con su propio idioma, su propia cultura, su propia identidad, herramientas, todo aislado de nosotros. Estaría como para ir. Así que nada, así la historia de los menonitas en Argentina. Si tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar, también dije. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.